¿Y si la educación que conocemos no fuera una herramienta de liberación, sino un delicado mecanismo de control? Piénsalo. Desde niños nos dicen que estudiar nos hará libres, que el conocimiento es el camino a la verdad. Pero, ¿qué pasaría si esa verdad fuera un espejismo cuidadosamente construido para mantenernos dóciles, formados en la obediencia antes que en la sabiduría? Esta pregunta es el punto de partida de nuestra búsqueda, el inicio de una conversación imposible entre dos mentes separadas por siglos, pero unidas por una misma obsesión, descubrir qué significa realmente educar al ser humano. Platón, el soñador de la polis perfecta, y Confucio, el arquitecto de la armonía moral. Dos civilizaciones, dos visiones del alma humana, dos formas de entender lo que significa aprender y enseñar. Este encuentro no pretende resolver quién tenía razón, sino abrir una herida, la de reconocer que quizá, la educación perfecta nunca fue diseñada para liberarnos del todo. Antes de continuar, suscríbete al canal La Mirada Filosófica. Aquí nos gusta pensar a contracorriente. Activa las notificaciones, y ya que estás, cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo, porque este viaje necesita tu voz tanto como tus pensamientos. Durante siglos, la palabra educación se ha pronunciado con un tono casi sagrado. Como si el hecho de educar llevara consigo una misión redentora, una promesa de salvación colectiva. Pero, basta con mirar alrededor, millones de jóvenes saturados de datos, memorizando fórmulas que jamás usan, atrapados en rutinas que los apagan poco a poco. ¿De verdad estamos formando mentes libres, o estamos perfeccionando un sistema de entrenamiento emocional? La paradoja late ahí, silenciosa, como un eco del mito de la caverna, la humanidad buscando salir de las sombras sin notar que alguien controla la luz del fuego. Imagina a un joven ateniense hace más de 2 milenios, caminando hacia la Academia de Platón. No busca un título, ni un salario, ni siquiera el aplauso de los demás. Busca algo mucho más extraño y peligroso, la verdad. En aquel lugar, entre columnas y ecos de mármol, la educación no era una institución sino un rito. El alumno debía desprenderse de su ignorancia como quien deja su piel. La pedagogía de Platón era brutalmente liberadora, diseñada para sacarte de la cueva a la fuerza, aunque eso significara perderlo todo. Hoy, en cambio, la educación parece diseñada para mantenernos dentro, pero entretenidos con sombras más coloridas y algoritmos que nos aplauden. Platón diría que un sistema educativo solo puede ser justo si produce almas justas, y que el maestro no enseña, sino que despierta lo que ya está dentro del alma del discípulo. Sin embargo, algo se torció. El ideal del filósofo rey, aquel que debía gobernar por sabiduría y no por poder, fue reemplazado por la figura del tecnócrata, expertos en todo, sabios en nada. Lo que alguna vez fue iluminación, hoy es administración. Lo que fue diálogo profundo, hoy es Excel, rankings y métricas. Si Platón pudiera ver nuestras aulas, tal vez volvería a encerrarse en la cueva, solo para no contemplar este nuevo simulacro. Y aquí surge la paradoja, la educación perfecta sería aquella que produce libertad absoluta, pero toda forma de educación necesita estructura, autoridad y reglas. ¿Cómo enseñar sin moldear, sin imponer, sin domesticar? Es como tratar de construir un río sin orillas. En ese dilema inicial se condensa toda la historia de la pedagogía, desde los diálogos socráticos hasta las aulas digitales del siglo XXI. Platón lo sabía, la mente humana busca el orden, pero también lo teme. Por eso imaginó una república en la que solo los más sabios debían gobernar, aun si eso significaba que la mayoría permaneciera en la oscuridad. Y mientras en Occidente el alma se afila para conquistar la verdad, en Oriente otro gigante pensaba en el mismo problema desde un ángulo completamente distinto. Confucio veía en la educación un arte del equilibrio, una sinfonía moral donde cada nota debía sonar en armonía con la comunidad. La palabra que definía su enseñanza no era conocimiento, sino virtud. Él no enseñaba a pensar para vencer, sino a comportarse para vivir en paz. Mientras Platón buscaba el ascenso del alma hacia las formas eternas, Confucio afinaba los gestos y las emociones que mantenían el tejido social. Uno miraba el cielo, el otro miraba la tierra. Ambos intentaban elevarnos, pero a través de caminos opuestos. Vivimos ahora atrapados entre esas dos herencias. La escuela occidental nos empuja a competir, a ser los mejores, a conquistar un mundo de ideas.
La escuela oriental nos invita a ajustarnos, a no desentonar, a mantener la armonía. Pero, ¿qué pasa cuando un alumno occidental siente que el éxito lo vacía, o cuando uno oriental siente que la armonía lo silencia? Entonces el sistema se fractura. Y aparece la pregunta que nadie quiere responder: ¿sirve la educación para descubrir quiénes somos o solo para hacernos funcionales a lo que el mundo necesita? El filósofo francés Michel Foucault dijo que toda institución educativa es también una prisión suave, una maquinaria de disciplina. No castiga con látigos, sino con horarios, exámenes y recompensas invisibles. Platón lo habría entendido bien: la educación domestica tanto como libera. En su república ideal, los niños eran separados de sus familias para ser formados por el Estado. Para él, la educación perfecta no era un derecho individual, sino una herramienta política. No se trataba de felicidad, sino de orden. En eso, se parece más a Confucio de lo que podríamos admitir. Confucio imaginó un mundo regido por el Li, el conjunto de ritos, normas y costumbres que moldean el carácter. La educación, en su pensamiento, no era adquirir conocimiento externo, sino perfeccionar el alma desde dentro, hasta que cada gesto expresara justicia, respeto y humanidad. Pero si se observa bien, tanto en China como en Grecia, la idea de formar al individuo implicaba moldear la sociedad. Ambos soñaban con ciudadanos perfectos, no con seres libres. El problema es que, en el intento por producir orden, cada cultura sacrificó una parte de la espontaneidad humana, ese fuego rebelde que ninguna lección puede apagar. Quizá por eso nuestras aulas están llenas de cuerpos presentes y mentes ausentes. Jóvenes que repiten mantras de productividad, pero que sienten un vacío irreparable. Tal vez no es falta de interés, sino de propósito. La educación sin alma produce obedientes, no pensadores. Y en medio del ruido de las pantallas, las pruebas estandarizadas y los algoritmos que deciden qué aprendemos, la vieja pregunta de Platón se vuelve urgente: ¿qué es lo real, y quién decide qué debemos ver? Tal vez seguimos en la caverna, mirando nuevas sombras con pantallas más brillantes. Imagina un aula moderna desde la perspectiva de Platón. El maestro frente a un grupo de estudiantes que saben más de memes que de mitología. Detrás de ellos, una pantalla proyecta datos, vídeos, tareas. Y, sin embargo, el fuego sigue ahí, actualizando su forma, manteniendo cautivos a quienes no sospechan que el conocimiento verdadero no puede descargarse ni medirse. Platón diría que hace falta una nueva mayéutica, una que no solo saque a las personas de la caverna digital, sino que las lleve a ver el sol de sus propias ideas. Porque la educación auténtica no informa, transforma. El filósofo coreano Byung-Chul Han advierte que hoy vivimos la era de la autoexplotación, donde cada uno se convierte en su propio vigilante. La educación se volvió rendimiento. Ya no buscamos la verdad, sino la eficiencia. Ya no queremos sabiduría, sino resultados. En ese sentido, quizás la educación moderna es justo lo que ni Platón ni Confucio deseaban: un mecanismo que promete libertad mientras perfecciona la jaula. El maestro ya no despierta almas, sino que calibra estadísticas. Y el alumno, dócil, se mide a sí mismo con métricas diseñadas por otros. Pero, tal vez, aún hay esperanza. Cada vez que alguien se pregunta por qué estudia, que busca aprender o qué tipo de persona quiere ser, renace la posibilidad de una educación viva. Una que no necesite exámenes para validar la comprensión, sino experiencias que despierten conciencia. Platón hablaría de purificar el alma, Confucio de cultivar el corazón. Ambos coincidirían en que el verdadero aprendizaje comienza en el silencio, en esa pausa introspectiva donde uno se atreve a pensar por sí mismo. Tal vez la educación perfecta no sea una técnica, sino un estado del alma dispuesto a transformarse. Así, la paradoja inicial regresa al punto de partida: ¿podemos educarnos sin domesticarnos? La respuesta no está en un aula ni en un sistema, sino en ti, en la capacidad de cuestionar lo que parece obvio. La educación perfecta, quizás, no existe como institución, sino como acto de coraje, el de mirar la luz, aunque duela. Y mientras esa búsqueda siga ardiendo en el interior humano, tal vez nuestros diálogos imposibles, como el de Platón y Confucio, sigan recordándonos que no educamos para vivir mejor, sino para despertar. Este es solo el comienzo del viaje. Atenas, siglo IV a.C.
El aire está lleno de preguntas y el mármol de la nueva academia brilla como un eco del pensamiento que están haciendo. En la colina de Colono, un hombre de mirada serena, de gesto firme y voz envolvente, se dispone a enseñar una verdad que pocos están dispuestos a escuchar. Se llama Platón. No busca convencerte, sino despertarte. Su educación no enseña fórmulas, fabrica almas capaces de mirar la luz sin cegarse. Y para hacerlo, te obliga a mirar primero tus propias sombras. Imagine el amanecer en la caverna. No es una metáfora amable, es una advertencia. Platón describe a la humanidad encadenada ante un muro donde solo ve reflejos, creyendo que esas sombras son la realidad. La educación, para él, no consiste en llenar la mente con datos, sino en girar el alma entera, en forzarla a mirar lo que nunca quiso mirar. Ese giro, esa conversión interior, es dolorosa. Es nacer de nuevo, pero sin garantías de consuelo. En la caverna moramos todos, dice Platón, hasta que alguien nos toma de la mano, a empujones, nos saca a la luz. Esa mano es el maestro. En la visión platónica, el maestro no transmite información, es un partero espiritual. Su tarea no es dar respuestas, sino provocar el parto del alma. La palabra griega para ese proceso es mayéutica. A través del diálogo, de la incomodidad y de la contradicción, el maestro despierta al discípulo de su sueño conceptual. En la academia, ningún alumno podía esconderse tras certezas. La educación era combate, no comodidad. Así se formaban los guardianes del alma y de la ciudad, los seres destinados a gobernar por sabiduría y no por ambición. Platón lo entendía mejor que nadie, un sistema educativo define el tipo de sociedad que engendra. Si educas para obedecer, tendrás súbditos. Si educas para pensar, tendrás ciudadanos. Pero el pensamiento libre es peligroso. De hecho, había visto cómo su maestro, Sócrates, fue condenado a muerte por enseñar a preguntar. Ese trauma moldeó su filosofía entera. La educación debía ser un arte de liberación controlada. El fuego del conocimiento podía salvar o destruir, y solo quienes comprendían su naturaleza debían tocarlo. De ahí su idea de los filósofos reyes, esos raros seres que aprendían a mirar la verdad sin enloquecer. En su República, Platón diseñó el sistema educativo más ambicioso de la antigüedad. Lo dividía en etapas que formaban tanto el cuerpo como el alma. La primera, destinada a los niños, incluía gimnasia para fortalecer el cuerpo y música para armonizar el alma. Luego, las matemáticas y la dialéctica moldeaban la razón, preparando al alumno para comprender lo eterno. Nada de esto buscaba la utilidad inmediata, sino la purificación progresiva de la mente. Educar no era un medio para ganarse la vida, era el camino para merecer vivir. Y eso, incluso hoy, suena escandaloso. Detente un momento y piensa, ¿cuántas veces estudiaste algo solo para aprobar, sin entender realmente por qué? Platón diría que ese es el síntoma de una educación enferma. Aprendemos sin saber para qué aprendemos, y luego nos sorprendemos cuando nada nos transforma. Para él, el conocimiento debía ser ascético, un ejercicio del alma para desprenderse de lo ilusorio. Por eso su pedagogía no estaba al servicio del mercado, sino del ser. Su academia no formaba obreros ni técnicos, sino artesanos del pensamiento. Cada idea era un cincel que tallaba la estatua invisible de la verdad. El centro de su doctrina se resume en un principio: el alma humana tiene dentro de sí todo lo que necesita saber, pero lo ha olvidado. Aprender, por tanto, es recordar. A esto lo llamó anamnesis. El maestro no enseña nada nuevo, solo despierta lo que dormía en el interior. Así, la educación se convierte en un acto de memoria ontológica, una especie de arqueología del espíritu. Cada pregunta, cada duda, cada asombro, remueve una capa más de polvo hasta que las formas puras, la belleza, la justicia, el bien, emergen en su esplendor. La enseñanza platónica no transmite información, desentierra el alma. Pero, entonces, ¿por qué no todos pueden ser filósofos? Aquí Platón se vuelve incómodo. En su visión, no todo el mundo está preparado para ver la verdad. Algunos prefieren las sombras, otros son incapaces de comprender lo que ven. Por eso concibe una estructura jerárquica de educación:
pocos ascienden hasta el conocimiento supremo, mientras la mayoría se queda en niveles intermedios, participando solo del reflejo de la verdad. Es un sistema aristocrático del saber, que distingue entre los que piensan y los que obedecen. Hoy podríamos leerlo como elitismo intelectual, pero en su contexto era un intento por proteger al mundo del caos de la ignorancia. La idea del filósofo rey no fue una fantasía política, sino una consecuencia lógica. Si solo quienes conocen el bien pueden gobernar con justicia, entonces la educación debe producir gobernantes sabios. Pero ese poder es también peligro. ¿Qué ocurre cuando los sabios se corrompen? Platón sabía que incluso la mente más brillante podía rendirse al deseo o la vanidad. Por eso su sistema exigía décadas de preparación, iniciaciones sucesivas, y una vida entera dedicada al autocontrol. Educar era forjar un alma que prefería la verdad al placer, el deber a la comodidad. En esa radicalidad residía su belleza, y su condena. En la Atenas democrática, su visión resultaba casi subversiva. Pretendía reemplazar el debate por el conocimiento, el voto por la sabiduría. En cierto modo, su utopía traicionaba la libertad política en nombre de la libertad interior. Una paradoja que lo perseguiría por siglos. Sin embargo, su crítica sigue vigente. Platón nos advirtió que cuando la educación se degrada, la sociedad entera se hunde. La ignorancia colectiva provoca gobiernos mediocres, y los mediocres perpetúan la ignorancia. Romper ese círculo vicioso era, para él, la razón de existir de la filosofía. Su enseñanza no tenía lugar en aulas cerradas ni con libros. Se desplegaba en el diálogo. La palabra era su instrumento sagrado, el puente entre maestro y discípulo. La palabra viva, el logos, no podía sustituirse con textos porque, al ser escrita, perdía el alma. En uno de sus diálogos lo deja claro, lo escrito solo parece sabio, pero no responde si lo cuestionas. Por eso la educación auténtica ocurre en la presencia humana, en esa chispa de mirada y palabra que despierta conciencia. Platón creía que la educación debía ser una experiencia vivida, no un procedimiento técnico. Y esa idea aún resuena. Sin embargo, el tiempo no fue amable con su legado. El ideal del filósofo rey se transformó en burócrata, la academia se volvió escuela, el examen reemplazó al diálogo. Las sombras adquirieron nueva forma, pantallas, algoritmos, indicadores. Seguimos llamando educación a lo que en realidad es entrenamiento. Y así, generación tras generación, seguimos dentro de la caverna, mirando reflejos y creyendo que es la luz. Platón ya lo había advertido, la mayoría prefiere la comodidad de la ilusión a la incomodidad de la verdad. Pero no es justo reducirlo a un mero crítico. Platón era un constructor de esperanza. Su visión de la educación no termina en la caverna, sino más allá del sol. Allí, en la visión de las formas, el alma contemplaba la esencia absoluta de lo real. Esa experiencia no podía describirse, solo vivirse. Por eso lo más alto de su pedagogía es místico, un salto de la razón a la intuición, de la sombra a la luz pura. En ese instante, la educación alcanza su meta, el despertar. Todo lo demás, desde el método dialéctico hasta los ejercicios del cuerpo, eran solo preparativos para ese momento divino de iluminación. Esa escala ascendente, entre lo sensible y lo inteligible, se refleja en toda su obra, desde el mito del carro alado hasta la alegoría de la línea dividida. En cada metáfora late la misma enseñanza, el alma humana está destinada a subir, pero debe elegir hacerlo. La educación, entonces, es un acto de voluntad. El maestro puede mostrar el camino, pero solo el discípulo puede caminarlo. Esa es la lección de Sócrates que Platón nunca olvidó. Nadie puede aprender por otro. Nadie puede despertar al que duerme por complacencia. Y esa soledad del aprendizaje sigue siendo, quizá, la experiencia más íntima del ser humano. Si Platón viviera hoy, tal vez no fundaría una academia de mármol, sino una red de pensamiento libre, lejos del ruido. Diría que no hay educación verdadera sin introspección, sin ese silencio interior donde el alma se atreve a pensar por cuenta propia. Tal vez pediría menos certificados y más preguntas, menos técnica y más contemplación. Porque el propósito último de educar, para él, sigue siendo el mismo, convertir el conocimiento en virtud.
transformar la inteligencia en justicia. Y sin justicia, ninguna educación merece ese nombre. Así termina el tramo platónico de nuestro viaje. Hemos atravesado las sombras, tocado la luz, y descubierto que la educación, como la verdad, duele. Pero ese dolor es el precio del despertar. En el próximo capítulo, otro gigante tomará la palabra. Desde un mundo de incienso y proverbios, Confucio responderá al desafío con su propia música de sabiduría. Si Platón quiso enseñarte a mirar hacia arriba, Confucio te invitará a mirar hacia dentro. Porque, al fin y al cabo, toda educación perfecta empieza con una pregunta: ¿quién eres cuando nadie te mira? Imagina una China antigua, envuelta en neblinas de incienso y murmullo de flautas. Las dinastías caen y renacen en un ciclo casi eterno, y entre los templos y los campos surge una figura que cambiará la forma de pensar del pueblo más numeroso del mundo. Su nombre es Confucio, o como lo llamamos en Occidente, Confucio. No es un profeta, ni un santo, ni un rey. Es un maestro viajero que, sin ejército ni milagros, funda una revolución silenciosa que aún hoy da forma a la mente oriental. Mientras Platón soñaba con gobernar ciudades justas, Confucio soñaba con cultivar corazones justos. Ambos querían ordenar el mundo, pero uno lo hizo desde el cielo de las ideas y el otro desde la tierra de los gestos cotidianos. La historia de Confucio comienza con el caos. Nació en una época de guerras, traiciones y corrupción moral. Las jerarquías se desmoronaban y los hombres olvidaban su deber. Frente a ese abismo, su respuesta no fue la espada, sino el rito. Si el mundo estaba roto, había que enseñarle a moverse otra vez con armonía. Pero esa armonía no se imponía desde la fuerza, sino desde la educación moral. Enseñó que gobernar bien era un acto de ejemplo, no de coerción. El maestro debía ser el reflejo del orden que busca instaurar. En eso radica su poder, no en dominar, sino en inspirar. Para Confucio, el conocimiento sin virtud es vacío. La educación no sirve si no forma el carácter. Su filosofía descansa en tres pilares morales: Ren, Li y Yi. El Ren es la benevolencia, la compasión que une a los seres humanos. El Li son los ritos, las costumbres que dan forma a la convivencia. Y el Yi es la justicia interior, la capacidad de actuar correctamente incluso cuando nadie mira. Juntas, esas fuerzas componen lo que podría llamarse la orquesta invisible del orden. Si cada individuo ejecuta su papel con precisión y sensibilidad, el mundo entero puede sonar en armonía. La educación es, entonces, una partitura viva. Pero Confucio no era ingenuo. Sabía que la naturaleza humana tiende al egoísmo, y que sin una guía constante el caos volvería a imponerse. Por eso su modelo educativo era exigente. No cualquiera podía llamarse discípulo. Sus alumnos no solo debían estudiar los clásicos, sino observar su propia conducta. La cortesía, la moderación, el respeto a la palabra y a los mayores eran pruebas diarias de virtud. Aprender significaba pulir la aspereza del carácter. En cada gesto, en cada saludo, en cada silencio, debía revelarse el nivel del alma cultivada. La educación, para él, era arte moral antes que instrucción académica. Confucio fundó una escuela sin murallas. Enseñaba en los caminos, en las casas, bajo los árboles o frente al fuego. Rechazó el lujo y cultivó la austeridad como símbolo de integridad. No cobraba oro ni exigía rangos. Todo hombre o mujer dispuesto a mejorar era digno de aprender. Esa democratización del saber fue, en su tiempo, una revolución. Derribó la idea de que la virtud era privilegio de nobles o sabios. Quien cultivara el Ren, decía, podía transformar su destino y el de su linaje. De ahí surge uno de los principios más potentes de la cultura oriental: el mérito frente al linaje, el esfuerzo frente al nacimiento. Este enfoque no formaba filósofos de Torre de Marfil, sino funcionarios virtuosos. El objetivo de la educación no era escapar del mundo, sino perfeccionarlo desde dentro. El discípulo debía tomar cargos públicos, guiar a su comunidad, resolver los conflictos con bondad y discernimiento. Así nació el sistema de exámenes imperiales, inspirado en la visión de Confucio, que durante siglos determinó el acceso al poder en China. Ser educado era más que saber leer, era encarnar el orden moral del universo.
El maestro no enseñaba para brillar, sino para que el Estado funcionara como una gran sinfonía ética. Sin embargo, hay algo profundamente poético en su método. No buscaba imponer reglas rígidas, sino cultivar el alma a través del ejemplo y la repetición. Creía que la virtud se aprendía como se aprende música, practicando hasta que la rectitud se volviera natural. Y aquí aparece su noción más sutil, la del junci, el hombre noble. No se trata de un aristócrata, sino de quien vive con autoconciencia y equilibrio. El junci no reacciona con ira, no miente, no busca fama. Es el individuo que, al armonizar su propio ser, se convierte en faro de conducta para los demás. En su ideal, la educación perfecta produce juncis, no genios. Comparado con Platón, Confucio parece menos romántico, más práctico. Donde el griego hablaba de ideas eternas, el chino hablaba de gestos cotidianos. Pero en el fondo ambos compartían la misma obsesión, ordenar el caos humano. Lo que cambia es la ruta. Platón apunta hacia arriba, hacia la contemplación del bien. Confucio hacia adelante, hacia la encarnación del bien. Uno educa para ascender, el otro para armonizar. No hay contradicción, sino complementos de una misma partitura universal. Y sin embargo, su tono emocional es distinto, mientras Platón despierta con la razón, Confucio conmueve con la ternura. A diferencia del pensamiento griego, el confucianismo no separa conocimiento y moral. Saber algo implica ser mejor persona. Aprender no es un fin en sí mismo, sino un modo de convertirse en ejemplo. Por eso, para él, el maestro debía encarnar la enseñanza, no solo impartirla. En sus palabras, enseñar es multiplicar la virtud en otros. No hay conocimiento neutral. Cada palabra pronunciada, cada acto realizado, tiene implicaciones éticas. En esa lógica, la educación no transforma el mundo mediante discursos, sino por contagio moral. Enseñar es una forma de contagiar bondad. Pero Confucio también advertía los peligros del exceso de ritual. Si los ritos se vacían de sentido, se vuelven artificio, mera decoración de la hipocresía. La verdadera educación no consiste en repetir fórmulas, sino en sentir su espíritu. El lisinren es vacío. La cortesía sin compasión se convierte en máscara. Por eso enseñaba que el sabio debía mantener el equilibrio entre la forma y la emoción, entre la ley y la empatía. Los ritos eran la coreografía exterior del alma interior. Y cuando ambos se unían, el individuo se volvía instrumento del orden cósmico. En muchas ocasiones, Confucio fue rechazado por los poderosos. Viajó de reino en reino ofreciendo sus consejos, y fue ignorado infinidad de veces. Sin embargo, nunca abandonó su propósito. Esa perseverancia es en sí misma una lección educativa. El maestro no enseña porque sea escuchado, sino porque es su deber hacerlo. Plantar semillas, aunque nadie las riegue. Hablar, aunque el silencio parezca ensordecedor. En ese sentido, su pedagogía es una poética de la paciencia. Educar es un acto de fe en el tiempo, un gesto que florece siglos después. Sus discípulos registraron sus enseñanzas en los Analectos, un conjunto de conversaciones breves donde la sabiduría brota entre preguntas y respuestas simples. En ellos no hay grandes tratados ni teorías abstractas, sino escenas cotidianas. Un rey pregunta cómo gobernar, un joven consulta cómo ser mejor hijo, un sabio reflexiona sobre la amistad. Todo es práctica de virtud. Cada frase es una pincelada que dibuja un modo de estar en el mundo. Por eso Confucio sigue vivo, no como autor de doctrina, sino como quien enseñó a vivir reflexionando. Su pedagogía es diálogo, no dogma. Se podría decir que Confucio diseñó la educación como una ceremonia. Cada acto educativo era un microcosmos de orden. Desde la forma en que se servía el té hasta la manera de dirigirse al maestro, todo formaba parte de una escenografía moral. Pero a diferencia del teatro, aquí no se fingía, se respiraba. El alumno aprendía a través del cuerpo, del hábito, de la atención plena. Era una educación del alma encarnada. Y al llegar a la madurez, el discípulo debía continuar enseñando, perpetuando así la melodía ética que mantenía vivo el tejido social.
Para entender la profundidad de su pensamiento, imagina a una sociedad donde la educación no busca formar ganadores, sino personas sensatas. Donde el éxito no se mide en riqueza, sino en equilibrio. Donde la cortesía no es ceremonia vacía, sino expresión de respeto por la vida. Esa fue la utopía confuciana, una que aún palpita en el corazón de millones. Y aunque su sistema dio origen a burocracias rígidas, también sembró la noción de responsabilidad moral del gobernante, una idea que incluso las democracias modernas envidiarían. Hoy, cuando los algoritmos reemplazan a los maestros y los exámenes sustituyen la reflexión, su voz suena como un susurro contra el ruido. Nos recuerda que educar no es programar, sino cultivar. No es enseñar a repetir, sino a resonar. La educación, decía, es un acto de amor disciplinado. No un sentimentalismo vacío, sino una disciplina que moldea el alma hasta que se vuelve música. En esa armonía silenciosa se esconde el secreto del orden humano. No el orden impuesto, sino el que brota del entendimiento mutuo. Quizá por eso Confucio hablaba tanto del equilibrio, del punto medio. Entre el exceso y la carencia, entre la rebeldía y la sumisión, existe una ruta invisible que sostiene la paz interior. Aprender es encontrar ese punto. No dominar al otro, sino dominarse a sí mismo. No corregir el mundo, sino afinarse para que el mundo se corrija contigo. La educación es el modo en que el universo se afina a través de nosotros. Si Platón soñó con una república ideal, Confucio soñó con una humanidad afinada. Ambas visiones siguen buscándonos, cada una con su melodía. Así, la orquesta invisible del orden se mantiene tocando a través de los siglos. Cada generación decide si quiere seguir el compás o desafinarlo. Y tú, que escuchas estas palabras, también eres parte de esa sinfonía. Quizá no lo sepas, pero cada gesto de respeto, cada acto de justicia, cada momento de empatía afina el mundo un poco más. La educación, para Confucio, no termina nunca porque el alma, como un instrumento antiguo, necesita afinarse cada día. En el próximo acto, veremos qué ocurre cuando esta inspiración oriental se enfrenta cara a cara con la geometría perfecta de Platón. Prepara el oído. La batalla de las armonías está a punto de comenzar. Tipo, capítulo, número, 4, título, 5 espejos del saber, el duelo educativo, texto-título, 5 espejos del saber, el duelo educativo, contenido, imagina un salón sin tiempo, una especie de ágora suspendida entre el mármol de Atenas y los jardines de Lu. En el centro, dos figuras se observan como reflejos mutuos, Platón y Confucio. No hablan el mismo idioma, pero comparten un silencio poderoso, ese que solo los sabios entienden. A su alrededor, 5 espejos flotan en el aire, cada uno reflejando una dimensión distinta del conocimiento. No hay público, no hay aplausos, solo la tensión pura de las ideas. En este escenario metafísico comienza el duelo del pensamiento. El primer espejo es el propósito de la educación. Platón se adelanta, su voz firme resuena como el bronce de los templos griegos. Para él, educar significa liberar al alma de la ignorancia, conducirla desde las sombras hacia la luz del bien. La educación es un ascenso espiritual, un viaje de purificación. La sociedad justa depende de que las almas alcancen ese conocimiento superior, porque solo los sabios pueden gobernar con justicia. Confucio escucha y sonríe con serenidad. Su propósito no es escalar hacia la luz, sino mantener el equilibrio en la tierra. Educar, dice, es enseñar al individuo a encontrar su lugar en la armonía social. No busca la salvación del alma, sino la rectitud del corazón. En Occidente, la educación se convierte en vuelo, en Oriente, en raíz. Ambos tienen razón, pero el conflicto surge en lo que el mundo espera de ellos. El modelo platónico promete emancipación individual, el confuciano promueve estabilidad colectiva. El primero imagina ciudadanos filósofos, el segundo, servidores virtuosos. En términos modernos, podríamos decir que Platón soñaba con reformadores y Confucio con guardianes del orden. Pero, ¿qué preferirías, una sociedad de genios que no cooperan, o una de almas buenas que no se cuestionan? El dilema late bajo cada reforma educativa de la historia. El segundo espejo refleja los métodos pedagógicos. Aquí el contraste se vuelve revelador.
Platón enseña con el arma del diálogo. Su método es la dialéctica, una danza de preguntas que destruyen las apariencias hasta revelar la verdad. Enseñar es incomodar, herir la comodidad del alumno hasta que comprenda. Confucio, en cambio, enseña con la fuerza del ejemplo. Su método no provoca, inspira. Su lección no busca derribar ideas, sino cultivar carácter. No dice, barra inversa, sé libre barra inversa. Dice, barra inversa, sé correcto barra inversa. Cada método tiene su precio. La dialéctica produce libertad, pero también rebeldía. El ejemplo construye armonía, pero puede sofocar la diferencia. Dos pedagogías, dos modos de tocar el alma humana, una con fuego, la otra con incienso. En este punto surge una pregunta incómoda. Esa pregunta, aunque parezca sencilla, define civilizaciones enteras. El maestro griego quiere discípulos que lo contradigan, el maestro oriental, que lo perfeccionen. Platón busca confrontación para alcanzar la verdad, Confucio busca continuidad para sostener el orden. El primero cree que la luz se conquista, el segundo que la paz se cultiva. Ambos tienen miedo del extremo opuesto. Platón teme la ignorancia colectiva, Confucio, el caos individual. El método determina el destino. El tercer espejo muestra el rol del maestro. Platón dibuja a un guía filosófico, un mediador entre el mundo visible y el inteligible. El maestro es quien ayuda a recordar lo que el alma ha olvidado, un partero del pensamiento. La suya es una pedagogía del renacimiento interior. Confucio, sin embargo, concibe al maestro como ejemplo moral. No necesita discursos complejos, sino coherencia absoluta entre lo que dice y lo que hace. Es una figura de respeto, no de rivalidad. En la tradición platónica, el maestro despierta, en la confuciana, orienta. Uno provoca la independencia, el otro enraiza la virtud. Pero el riesgo, nuevamente, es doble. En el mundo platónico, el maestro puede volverse arrogante, un demiurgo que se cree dueño de la verdad. En el confuciano, puede volverse distante, una autoridad que nadie se atreve a cuestionar. Ambas figuras son necesarias, y a la vez peligrosas. Lo curioso es que, en ambos sistemas, el error no está en los estudiantes, sino en los maestros. Porque el maestro, en última instancia, es quien define qué tipo de libertad o disciplina florecerá en la mente del discípulo. Educar, entonces, es ejercer poder. Y todo poder, incluso el más noble, es una tentación. El cuarto espejo ilumina el contenido de la enseñanza. Aquí se libra la batalla entre los saberes. Platón quiere enseñar geometría, lógica, las matemáticas del alma. Quiere elevar al estudiante por encima del deseo y del cuerpo, hacia las esferas puras de lo inteligible. Confucio, en cambio, enseña historia, poesía, rituales y ética. Su currículum es humano, concreto, impregnado de la vida cotidiana. Uno educa para pensar en lo eterno, el otro, para vivir bien lo transitorio. Platón aspira a la inmortalidad de las ideas, Confucio, a la inmortalidad del ejemplo. En ese contraste vibra el corazón de toda civilización. ¿Educamos para entender el cosmos o para habitarlo con dignidad? Piénsalo, nuestras escuelas hoy mezclan ambas visiones sin saberlo. Las ciencias exactas heredan el racionalismo griego. Las humanidades y la educación cívica reflejan el humanismo oriental. En el fondo, somos hijos de Platón y nietos de Confucio. Sin embargo, hemos perdido el equilibrio. Saber sin virtud se ha convertido en poder sin sabiduría. Producimos expertos incapaces de mirar al otro con compasión. La educación moderna se enorgullece de la información, pero descuida la formación. Los espejos brillan, pero nadie se atreve a mirarse. El quinto espejo muestra los resultados deseados. Platón busca sabios reyes, guardianes del bien. Confucio busca el junci, el hombre noble. Uno quiere formar gobernantes iluminados, el otro, ciudadanos ejemplares. Pero ambos coinciden en algo esencial: la educación perfecta no sirve para ganar dinero, sino para alcanzar plenitud. El problema es que nuestra civilización olvidó esa meta. Hemos convertido los saberes en mercancía, los exámenes en ritos vacíos, los diplomas en medallas de vanidad.
Si Platón viviera hoy, vería a los filósofos sirviendo a empresas tecnológicas. Si Confucio resucitara, vería maestros agotados repitiendo fórmulas sin alma. Ambos gritarían lo mismo: hemos confundido estudiar con acumular. Para Platón, el saber sin ética es una forma de esclavitud, para Confucio, una forma de desorden. Lo paradójico es que ambos previeron nuestro destino. El griego advirtió que, sin virtud, la razón se corrompe en sofisma. El chino entendió que, sin empatía, la estructura se transforma en tiranía. En la unión de ambos reside la educación que podría salvarnos, una sabiduría compasiva, una inteligencia moral. Ni la rebeldía ciega ni la obediencia muda pueden sostener el futuro. En medio de este debate imaginario, los espejos comienzan a vibrar, como si respondieran al pulso de sus ideas. Platón pregunta, _inversa, ¿de qué sirve la virtud sin verdad? _inversa, Confucio responde con calma, _inversa, ¿y de qué sirve la verdad sin virtud? _inversa, el silencio que sigue no es vacío, sino el espacio de la revelación. Ambos comprenden que una educación total solo puede surgir cuando el alma que busca la luz aprende también a cuidar del otro. Sin empatía, el conocimiento se vuelve tiranía. Sin conocimiento, la empatía se vuelve ingenuidad. El equilibrio, entonces, es la única forma de sabiduría. Este intercambio simbólico no pretende elegir un ganador. Más bien, funciona como un espejo ante nosotros. Cada generación debe mirar su reflejo y decidir qué necesita más, idea o compasión, rigor o ternura, rebelión o ceremonia. En un mundo fragmentado, la respuesta quizá no esté en elegir, sino en integrar. Como si Platón y Confucio, lejos de enfrentarse, se unieran para recordarnos que la educación no es un sistema, sino un modo de vivir en verdad y armonía. Si el objetivo de Platón era alumbrar desde el alma, y el de Confucio era pulirla desde el comportamiento, entonces la síntesis sería esta: educar es encender una llama que ilumina al mismo tiempo el interior y el exterior del ser humano. El pensador griego diría que el conocimiento transforma, el sabio chino, que la virtud sostiene. Juntos formarían una pedagogía del equilibrio. No una escuela de vencedores o obedientes, sino una de seres completos. Y mientras los espejos se desvanecen y el duelo termina, queda una última enseñanza flotando en el aire: no existe superioridad entre razón y armonía, porque ambas son caras del mismo espejo. El verdadero enemigo nunca fue el otro pensamiento, sino la ceguera que separa. Platón y Confucio se inclinan, reconociéndose como compañeros en la eterna tarea de enseñar al ser humano a ser humano. El eco de su diálogo se mezcla con el nuestro, recordándonos que cada pregunta sobre educación es, en el fondo, una forma de aprender a amar la verdad sin perder la humanidad. Palabras, aproximadamente 1450, completado, True. Imagina un aula contemporánea. Pantallas encendidas, estudiantes conectados al mismo tiempo a múltiples distracciones, y un profesor que intenta mantener la atención durante 40 minutos que parecen eternos. En este pequeño teatro de la modernidad se libra una batalla invisible, la de las ideas contra la realidad. Platón y Confucio, reencarnados en forma de pedagogos, neurocientíficos o filósofos modernos, aún discuten a través de nosotros. Porque aunque creamos haber inventado una nueva educación, en verdad seguimos repitiendo sus dilemas bajo nuevas máscaras digitales. Quizá nunca antes en la historia las sociedades hablaron tanto de educación. Se la invoca como la salvadora universal, la panacea de todos los males. Pero a medida que se multiplica la escolarización, la sensación de vacío crece. Los jóvenes se sienten perdidos, los maestros agotados, y los sistemas rotos. El mundo repite la vieja pregunta de Platón: ¿enseñamos a pensar o a obedecer? Y la respuesta, si se observa con frialdad, parece inclinarse peligrosamente hacia la segunda opción. No educamos para despertar, sino para adaptarnos a una maquinaria que no se detiene. En las democracias, el discurso educativo se tiñe de meritocracia. El alumno ideal es aquel que rinde, compite y alcanza objetivos medibles. Su valor se calcula en promedios, créditos y certificados. Se premia la productividad, no la profundidad. Platón, desde su caverna ideal, observaría este espectáculo con ironía. Para él, el conocimiento verdadero debía liberar del engaño, no asegurar posición social. Confucio, por su parte,
se estremecería al ver que el respeto y la virtud han sido sustituidos por métricas de rendimiento. Ambos, desde sus respectivas tumbas, coincidirían en un juicio implacable: hemos confundido aprender con ganar. El problema no es solo estructural, sino espiritual. La educación moderna parece diseñada para producir eficiencia, no sabiduría. Se entrena la mente, pero se olvida el alma. El pensamiento crítico se enseña como técnica, no como ética. El diálogo socrático fue reemplazado por debates programados que buscan puntos, no comprensión. El maestro ya no es guía ni modelo moral, sino funcionario administrativo. Las preguntas se reducen a rúbricas y porcentajes. Y mientras tanto, los estudiantes se marchitan bajo la ilusión del éxito medible. Platón soñó con una academia donde el conocimiento forjara ciudadanos justos, Confucio, con una sociedad donde la virtud se transmitiera como melodía. Ninguno de los dos habría imaginado aulas donde se enseñan algoritmos sin enseñar a vivir. Vivimos entre sombras luminosas, computadores, datos, pantallas. El acceso al conocimiento es mayor que nunca, pero la sabiduría se nos escapa entre los dedos. Como si la luz platónica se hubiera vuelto un reflector que ciega más que ilumina. ¿De qué sirve saberlo todo si no sabemos quiénes somos? Lo paradójico es que tanto Occidente como Oriente, a su modo, siguen atrapados entre sus propios modelos. En Europa y América, la herencia platónica persiste en las universidades que veneran la razón pura, la abstracción y la especialización extrema. En Asia, la sombra de Confucio se siente en el respeto jerárquico, la obediencia y la devoción al maestro, a veces hasta la rigidez. Ambas tradiciones, por distintas que parezcan, comparten una falla similar: la educación como forma de control más que de autoconocimiento. No importa si el control es conceptual o moral, ambos sofocan la posibilidad del asombro. Miremos el ejemplo de las escuelas modernas que exaltan la tecnología. Las aulas digitales prometen innovación, pero solo reemplazan las sombras de la caverna con píxeles más coloridos. Los estudiantes siguen encadenados, ahora no por estructuras físicas, sino por dependencia emocional y estímulos permanentes. La idea platónica del conocimiento como ascenso hacia la verdad queda invertida: mientras más información poseemos, más lejos estamos de la sabiduría. Confucio lo vería y preguntaría: ¿de qué sirve tanta conectividad si nadie se conecta consigo mismo? Y, sin embargo, hay destellos. Profesores que, desde el margen, recuperan la mayéutica del diálogo. Aulas donde el silencio vuelve a tener valor, donde se habla de ética junto a física, de compasión junto a lógica. En esos espacios, Platón y Confucio vuelven a encontrarse. Uno enseña a elevar la mente, el otro a suavizar el corazón. Y ambos convergen en algo que el sistema olvidó: educar no es preparar para el mundo, sino moldear el mundo interior desde donde se crea el futuro. Quizá esa es la revolución que necesitamos: reaprender a escuchar lo invisible. Las contradicciones no son nuevas, pero hoy son más evidentes. Vivimos en una era donde el éxito académico puede coexistir con el vacío existencial. Jóvenes con doctorados que no saben cómo amar, ejecutivos que dominan el lenguaje digital pero son analfabetos emocionales. La educación los formó para resolver problemas externos, no para comprender los propios. Platón advertiría que esas almas carecen de unidad interior, Confucio, que han perdido el sentido del deber moral. Y ambos coincidirían en que el conocimiento sin propósito es como un templo sin sacerdotes, majestuoso por fuera, pero hueco por dentro. La crisis educativa de nuestro tiempo no se reduce a currículos ni presupuestos. Es, ante todo, una crisis de sentido. Hemos fabricado un modelo donde educar significa moldear cuerpos productivos, no despertar conciencias. Las instituciones repiten mantras de inclusión y progreso, mientras perpetúan las mismas jerarquías que dicen combatir. Los estudiantes, cada vez más conectados, están más solos que nunca. Saben de todo, pero entienden poco. En un mundo así, las lecciones de Platón y Confucio suenan sospechosamente actuales: ninguna civilización sobrevive sin virtud, y ninguna virtud florece sin conocimiento verdadero. En este punto, tal vez conviene imaginar lo impensable: un encuentro entre ambos maestros en una escuela de hoy. Platón observaría con fascinación los laboratorios y tecnologías, pero se desesperaría ante la superficialidad del aprendizaje.
Querría destruir los manuales para reemplazarlos con preguntas. Confucio, mientras tanto, caminaría lentamente entre los pupitres, enseñando a los alumnos a inclinarse no ante la autoridad, sino ante la vida. Les recordaría que el conocimiento sin respeto es arrogancia, y la información sin compasión, crueldad. En una sola tarde, ambos habrían hecho temblar el sistema. Los legados de ambos, entrelazados, ofrecen algo más que nostalgia, una brújula. Platón nos recuerda que pensar es un acto de valentía. Confucio, que actuar con bondad es un acto de sabiduría. Juntos trazan un modelo educativo que equilibra la mente y el corazón, la razón y la moral. Una educación del alma, no del expediente. Pero para llegar allí debemos atrevernos a romper el hechizo de la productividad. No se trata de volver atrás, sino de mirar hacia adelante con una conciencia más profunda. Educar, entonces, se convierte en resistencia frente a la banalidad. Piénsalo, todos los grandes avances humanos nacieron de una pregunta y de una virtud. Sin la primera, no hay innovación, sin la segunda, no hay humanidad. Platón bautizó esa tensión como amor al saber. Confucio la llamó rectitud del alma. Somos los herederos de esa doble tarea, buscar con inteligencia y vivir con integridad. La educación perfecta, si existe, no se mide por sus exámenes, sino por la calidad del silencio que deja en el alumno cuando comprende algo esencial. Ese instante donde el alma, sin decir palabra, entiende quién puede llegar a ser. Estamos en una encrucijada. O seguimos educando máquinas humanas que repiten patrones sin pasión, o elegimos formar seres conscientes capaces de transformar la realidad desde un sentido interior. No hay algoritmo que enseñe eso, ni reforma que lo imponga por decreto. Solo un cambio de mirada, volver a entender que enseñar es un acto de amor intelectual y moral. Si la educación vuelve a ser camino de verdad y virtud, entonces quizá, por fin, Platón y Confucio puedan descansar. Hasta entonces, su duelo filosófico seguirá ardiendo en cada aula, en cada maestro que se resiste a enseñar sin alma, y en cada estudiante que aún se atreve a preguntar por qué. Este no es el final de una historia, sino el principio de una nueva pregunta. ¿Existe algo llamado educación perfecta, o es solo un espejismo que los humanos perseguimos en cada época? Platón y Confucio ya hablaron, debatieron y se observaron como reflejos en el tiempo. Ambos nos dejaron sus mapas, pero ninguno trazó el territorio completo. Ahora el mundo los mira desde un presente saturado de información, vacío de propósito y sediento de sentido. La paradoja de una humanidad que lo sabe todo, excepto cómo educarse a sí misma, marca el tono de este cierre. Platón buscaba la luz del bien, esa claridad que se alcanza cuando el alma se aparta de las sombras para contemplar la verdad. Confucio, en cambio, no apartaba la mirada del mundo, su misión era purificarlo desde dentro, armonizar los corazones para que cada gesto fuera justicia. Y hoy, encerrados entre notificaciones y algoritmos, parecemos haber olvidado ambas tareas. Hemos creado un sistema que promete sabiduría sin introspección, progreso sin virtud. La educación contemporánea repite el gesto de los prisioneros en la caverna, seguimos mirando las sombras, pero ahora esas sombras vienen en alta definición. Lo imposible no es enseñar, sino educar sin deformar. Cada intento de moldear la mente humana implica una distorsión inevitable. Platón lo sabía, el educador manipula el alma como el escultor el mármol. Confucio también lo entendió, cada regla, cada rito, cada método es una forma sutil de domesticación. La perfección educativa no existe porque el ser humano es imperfecto. Y sin embargo, seguimos intentándolo. Seguimos soñando con un modelo capaz de equilibrar libertad y virtud, verdad y compasión. Tal vez precisamente ahí, en ese imposible, reside la grandeza del acto de enseñar. Observemos nuestro presente. Las escuelas se han convertido en laboratorios de técnicas, los maestros en programadores de comportamiento, los alumnos en estadísticas. Enseñar se reduce a gestionar información y aprender a cumplir objetivos. La educación pierde su alma cuando se olvida de preguntar por el sentido. En este contexto, la filosofía platónica y la ética confuciana no son reliquias, sino advertencias. El conocimiento sin ética produce arrogancia, la moral sin cuestionamiento engendra dogma.
Nuestra era digital vive de ambos excesos, expertos sin conciencia y moralistas sin pensamiento. Pero hay una grieta por donde entra la luz. Cada vez que un profesor decide escuchar en lugar de imponer, o un alumno responde con una pregunta en lugar de repetir, la historia se renueva. Cuando alguien enseña con pasión y humildad, la educación deja de ser método y vuelve a ser arte. Platón se reconocería en ese instante de diálogo auténtico. Confucio, en esa cortesía llena de humanidad. Tal vez la educación imposible no es un sistema, sino un estado del alma, la disposición constante a aprender y desaprender sin miedo. Educar, al final, es un acto de coraje compartido. Si Platón y Confucio pudieran mirar las aulas del siglo XXI, tal vez se asombrarían más por lo que falta que por lo que sobra. Verían tecnología, pero poca sabiduría. Conexiones globales, pero corazones aislados. Se preguntarían en voz alta si la humanidad no ha invertido el sentido de la educación, en lugar de formar almas para el mundo, ha construido un mundo que se come las almas. Platón, quizás, sugeriría fundar una nueva academia sin muros, un espacio para pensar sin distracciones. Confucio propondría rescatar los ritos perdidos, la gratitud, la empatía, la paciencia. Dos gestos complementarios, dos remedios para la ceguera moderna. Lo curioso es que ambos siguen viviendo, no en sus textos, sino en la forma en que seguimos buscando sentido. Cada vez que alguien entra a clase con la intención de enseñar algo más que contenido, ahí está Platón. Cada vez que alguien enseña a comportarse con respeto, ahí está Confucio. Sus visiones se filtraron en las venas de la humanidad, se convirtieron en los códigos invisibles de toda institución que aún cree en la posibilidad de formar seres humanos completos. Y aunque la burocracia haya intentado vaciar su espíritu, su fuego sigue ardiendo en cada lección que emociona, en cada pregunta que incomoda. La educación perfecta sería aquella que une estas dos pulsiones opuestas, el ascenso hacia la verdad y el arraigo en la virtud. Pero eso implicaría que el ser humano domina sus pasiones, sus deseos y su orgullo. Imposible, sí. Y sin embargo, necesario. Porque sin ese horizonte, la educación se deteriora hasta ser mero adiestramiento. Educar es, entonces, caminar hacia un ideal que nunca se alcanza, pero sin el cual la civilización se derrumba. Platón diría que ese ideal mantiene viva el alma, Confucio, que mantiene viva la sociedad. Entre ambos, sostienen el puente frágil que nos impide caer en la barbarie. En un mundo que idolatra la inmediatez, educar es un acto de resistencia temporal. Exige lentitud, atención, escucha. Obliga a detener la prisa para contemplar. Eso, en la era de los clics, suena revolucionario. En el aula de hoy, cada silencio profundo es un pequeño acto de insurrección. Cada vez que un maestro pregunta, ¿por qué?, en lugar de, ¿cuánto?, resucita la esencia platónica. Cada vez que un estudiante pide comprender en vez de aprobar, honra el espíritu confuciano. Así, entre ambos gestos, se gesta una educación más humana, aún en medio de los desiertos digitales. Y si hablamos de futuro, la pregunta ineludible es, ¿hacia dónde debería ir la educación ahora? Tal vez hacia una síntesis entre sabiduría y compasión. Hacia un conocimiento con propósito moral, una virtud con conciencia crítica. El maestro moderno debe ser menos instructor y más acompañante, el alumno, menos recipiente y más artesano de su propio pensamiento. Enseñar no para domesticar ni liberar, sino para equilibrar. La educación del siglo venidero deberá ser ecológica en el alma, cuidar la mente sin destruir el corazón. Esa es la revolución invisible que late detrás de cada intento sincero por enseñar de verdad. Nada de esto será fácil. Reformar la educación sin reformar al ser humano es tan irracional como querer cultivar flores en desierto. Pero todavía hay espacio para la esperanza. En cada escuela que rescata el diálogo, en cada maestro que respira antes de repetir un dogma, en cada alumno que descubre que aprender es también recordar quién quiere ser. La educación imposible no es una promesa fallida, sino una lucha perpetua contra la indiferencia. Es, como diría Platón, el movimiento del alma hacia su propio bien. O, como cambiaría Confucio, el arte de vivir con justicia en un mundo confuso. Quizá nunca alcanzaremos la educación perfecta, pero el simple intento ya nos ennoblece.
Porque cada generación que lo intenta, aunque fracase, mantiene vivo el fuego de la pregunta. ¿Quién queremos ser? ¿Qué queremos transmitir? ¿Qué mundos sembramos cuando enseñamos? Si la educación es la forma más lenta de esperanza, entonces persistir es vencer. Y si de algo estaban convencidos Platón y Confucio, era de que enseñar, cuando se hace con amor y propósito, no necesita ser perfecta para ser sagrada. Así llegamos al final de este viaje entre ideas que se enfrentan y se abrazan. Platón y Confucio desaparecen entre las luces del tiempo, pero sus ecos persisten en las aulas y en los pensamientos de quienes aún creen que aprender puede cambiarlo todo. Tal vez la educación perfecta sea imposible, pero la búsqueda de ella es lo que nos mantiene humanos. Por eso, antes de cerrar este pensamiento, una última invitación: si estas palabras te hicieron detenerte un instante a pensar, suscríbete a la mirada filosófica. Porque este diálogo continúa, y tú también formas parte de él.